Hoy vamos a hablar de apertura de giro en el Servicio de Impuestos Internos. Vamos a hablar de los regímenes tributarios, la facturación electrónica y algunos requisitos o documentos que vamos a necesitar para completar estos procesos. Es un mundo complejo esto del servicio de impuestos internos, pero es totalmente superable e en general mi recomendación para las organizaciones sin fines de lucro es, si no tienen una persona que efectivamente sepa de temas contables, siempre es mejor encargarle este trabajo a una persona del área de la contabilidad. Es decir, buscar alguna empresa de contabilidad que les ayude a llevar estos temas porque no es algo sencillo, pero va a depender mucho de algunas definiciones que tomen como organización. Ahora, no es algo insuperable, es algo que se puede llevar bien en la medida de que exista alguna persona que sepa cuáles son los pasos que tienen que darse, cuáles son los procedimientos mensuales, y algunas cláusulas del Servicio de Impuestos Internos que ayudarán un poquito más al día al día. Pero siempre es mejor tener alguna persona que sepa de este tema porque a veces se nos pueden escapar algunas cositas que son relevantes. Ahora, para ir de lleno a lo que, a lo que compete a los regímenes tributarios respecto de las organizaciones, por ley todas las empresas deben pagar impuestos y se deben regir. Los impuestos que se pagan están normados por los regímenes tributarios, eh, y las organizaciones sin fines de lucro para obtener un RUT, para el Servicio de Impuestos Internos, las organizaciones sin fines de lucro pasan a ser como empresas. Por eso en esta lámina dice, por ley todas las empresas deben pagar impuestos y las organizaciones sin fines de lucro entran como una empresa. Ahora, no cumplen las mismas características que una empresa, pero es como una regla general como para entender cómo funciona este sistema. En la columna del centro están nombradas todos los tipos de regímenes tributarios que están vigentes al día de hoy, y la que está en negrita, que dice contribuyentes no afectos al 14 de la ley de impuesto a la renta, es la que por regla general le corresponde a las organizaciones sin fines de lucro. Si es que quisieran saber de qué se tratan los otros regímenes tributarios, en general tienen que ver con el tipo de servicio que prestan, el tipo de productos que se elaboran o en qué materia económica em, están insertas las empresas o según el tamaño de la empresa. En el caso del ProPyme general y el régimen general hablamos de o sea, de las empresas, los regímenes ProPyme, general y transparente, son para pequeñas y medianas empresas. El régimen general son para grandes empresas y renta presunta para todos los tipos de empresas. Y el caso de contribuyentes no afectos al 14 de la ley de impuesto a la renta es lo que se comenta en la tercera columna, que es para contribuyentes que deben llevar la contabilidad completa. ¿Qué es lo que es la contabilidad completa? Son todos los libros que son necesarios para la contabilidad: libro diario, libro de compras, libro de ventas, libro de ingresos, etcétera, y donde sus propietarios no se encuentren grabados con impuestos finales. En el caso de los propietarios, las organizaciones sociales no, en realidad no tienen propietarios, sino que tienen solo fundadores o socios y socias, y en este caso no se cruza la información personal de los fundadores o de los socios y socias con la contabilidad de la organización social. Por lo tanto, esa parte no se contempla. Pero sí ya indica algo que las organizaciones sociales debemos llevar contabilidad completa. Ahora, cómo se opta a este régimen en general viene dado por el propio sistema. Entonces cuando uno hace una apertura de giro, saca root, etcétera, viene dado casi que por defecto. Em, qué impacto, qué es lo que implica el régimen tributario? En general tiene que ver con cómo se ordena la administración financiera de la organización, hacia dónde se dirige esta administración financiera y cuáles son los pasos del día a día de la organización. Por lo tanto,
es muy importante tener en cuenta qué es lo que entendemos por regímenes tributarios y cómo afecta a la organización. Para darles solo un ejemplo de la responsabilidad de las organizaciones, es inscribirse en el rol único tributario, es decir, obtener un RUT, y para inscribirse hay un procedimiento que lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay que efectuar la declaración jurada de iniciación de actividades, que esa se realiza una vez. Luego, con el paso de los años, las organizaciones pueden cambiar las iniciaciones de actividades, que son los giros. Los inicios de actividades son los giros, es decir, a qué se dedican las organizaciones. Otra de las responsabilidades llevan los libros de contabilidad que les comentaba recién, todos los libros, presentar declaraciones anuales de impuestos, así como las personas tenemos que presentar declaraciones anuales, las empresas hacen declaraciones anuales, las fundaciones, corporaciones, asociaciones también hacen declaraciones anuales. Hay que efectuar pagos provisionales mensuales en los casos que corresponda, porque hay algunos giros que lo piden, otros que no, dependiendo ahí, y practicar las retenciones de impuestos también en los casos de corresponda, si es que alguna persona ha tenido que emitir alguna boleta de honorarios por algún proyecto de nuestra organización, o si se pagan salarios con ese dinero, hay que pagar esas retenciones mensualmente. Entonces, esto en general, lo que tiene que hacer una persona que lleva la contabilidad de la organización, para el tema de régimen, para la relación con el Servicio de Impuestos Internos, sin prejuicio de que también hay otras acciones adicionales que tienen que llevar para poder cumplir con la ley de participación ciudadana, que es hacer un balance general anual que tiene que ser publicado por la organización, puede ser publicado dentro de la memoria anual o puede ser publicado como un documento aparte, pero las organizaciones sin fines de lucro tienen que hacer un balance y tiene que ser público, porque las personas que han donado dinero o los fondos que han sido obtenidos por la organización tienen que ser transparentes a todas las personas. Pero estas son las responsabilidades que tienen que ver específicamente con los impuestos, los tributos y las obligaciones que establece el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, ¿cuáles son los pasos para regularizarse? Primero, reunir la documentación, que son los estatutos, que si ya estamos constituidos legalmente, ya los tenemos. Certificado de vigencia y directorio, que ya los tenemos. En la clase pasada ya vimos que tenemos el certificado de vigencia y directorio y que lo podemos obtener de la página del Servicio del Registro Civil de Identificación. Y por último, el certificado de domicilio, que es lo que yo les comentaba también en algún momento sobre dónde va a estar el domicilio de nuestra organización, es decir, la calle y el número donde va a funcionar tributariamente la organización. Y ya hablábamos de los tipos de domicilio, que podía ser arrendado, usufructuado, alguna cesión, si es que son propietarios de ese bien inmueble, etcétera. Entonces es importante en este momento tener ese domicilio. Segundo, luego de que tenemos esta documentación, hay que solicitar en el Servicio de Impuestos Internos el formulario 4415, que es un documento general donde se declaran algunas informaciones, lo vamos a ver un poquito más adelante. em, y se tiene que entregar este formulario en la oficina del Servicio de Impuestos Internos correspondiente al domicilio del certificado de domicilio. Recuerden que una cosa es la comuna donde nos constituimos legalmente y otra cosa es donde declaramos el domicilio para que la organización funcione. Por lo tanto, si es que vamos a constituirnos legalmente en la comuna de Santa Cruz, pero vamos a funcionar tributariamente en la comuna de Chimbarongo, donde hay que presentar esta documentación es en la comuna de Chimbarongo, porque ahí va a estar nuestro domicilio legal donde va a operar tributariamente nuestra organización. En ese mismo formulario se pueden solicitar copias de los RUT, que antes el Servicio de Impuestos Internos entregaba unas cédulas, unos carnés, donde venía el RUT de la organización. Ahora existen los RUT digitales, en las que todas las personas que hacen parte de la organización y que están autorizadas a comprar a nombre de la organización
tienen que tener su root y se puede obtener en la misma página web. ¿Qué es importante del root? Es que las personas que estén habilitadas van a poder comprar con factura a nombre de la organización y eso va a permitir generar toda la documentación, los respaldos necesarios de los movimientos financieros de la organización. No sé, si es que tenemos que comprar colaciones, podemos ir al supermercado y comprar con factura a nombre de la organización y la persona que esté comprando tiene que mostrar el root y ese root va a ir con su nombre, entonces la persona muestra el root digital y pone y muestra su cédula de identidad. Entonces, eso es como un procedimiento estándar para poder controlar de que efectivamente sean solo unas pocas personas las que puedan comprar a nombre de la organización y no se compre cualquier cosa también. Tercero, luego de que hemos solicitado el RUT, completamos el formulario, lo presentamos en la oficina del Servicio de Impuestos Internos con los documentos que nos han solicitado. En general también solicitan copias de cédulas de identidad u otros antecedentes, pero dentro de la misma oficina del Servicio de Impuestos Internos lo solicitan. Entonces es importante que él o los representantes legales vayan a presentar esta documentación porque les pueden pedir información adicional. Eh, Luego de que se hace ya se entrega este formulario y se habilita el inicio de actividades, hay que solicitar la clave de acceso al servicio de impuestos internos que se lo van a entregar al representante legal. Y con esa clave van a poder funcionar. Y aquí hay un dato importante. El representante legal de la organización va a tener acceso a algunas funciones del Servicio de Impuestos Internos y la clave de acceso con el root de la organización va a tener acceso a otras funciones. Por lo tanto, el representante legal de la organización va a tener una función importantísima dentro de la organización. Por lo tanto, no cualquier persona tiene que ser representante legal. Por ejemplo, el representante legal es el único que puede emitir facturas a nombre de la organización. O sea, algunas personas pueden comprar a nombre de la fundación, pero solo el representante legal puede emitir facturas a nombre de la organización. Así, por ejemplo, si es que un municipio nos entrega financiamiento para un proyecto, pero ese proyecto está sujeto a la emisión de una factura, bueno, el representante legal va a tener que emitirle una factura al municipio por, por ese dinero que el municipio le asignó. Entonces, esa es, por ejemplo, una función que solo puede hacer el representante legal y que no puede hacer, que no puede hacerse desde el root de la organización. Luego, dentro de este mismo documento del formulario 4415, hay que consignar el giro al que va a estar, al que va a estar afecto a la organización. No es necesario tener solo un giro, pueden haber más de un giro, pero en general, em, los giros más comunes son los servicios de institutos de estudios, fundaciones, corporaciones de desarrollo, sea de educación o salud, que tienen su código acá al ladito, que eso es lo que va dentro del formulario. Otro que tiene que ver con actividades de otras asociaciones. Estos dos giros son exentos de impuestos, por lo tanto hace muy simple la contabilidad si es que optan por ellos, pero también pueden optar a otros giros y aquí es donde se abre todo un mundo. En general, las organizaciones sociales están dentro de estos dos primeros giros porque son las que tienen que ver más directamente con sus funciones. Son organizaciones sin fines de lucro, trabajan generalmente en cuestiones de estudios, investigación, etcétera, o en otras actividades que pueden ser voluntariado, puede ser acción social, etcétera, y utilizan estos giros que hacen mucho más simple la vida de una organización. Pero una organización social igual puede tener otros giros, puede tener giros que pueden tener también empresas. Por ejemplo, si es que nuestra organización se quiere autofinanciar, por ejemplo, con venta de algún producto, eh, la organización puede aperturar un giro sobre ventas de ese producto. Y eso significa que la organización va a poder generar actividad económica, va a poder vender esos productos, va a poder recibir esos dineros, va a poder entregar boletas,
las utilidades o que no son utilidades, sino que son excedentes de el ejercicio de la compra de material versus la venta del producto, el pago de personal, todos esos excedentes quedan para la organización y eso va a hacer también que la organización pague impuestos como pagan las empresas, pagan impuestos a la renta, etcétera. Entonces, hay un mundo que tiene que ver con el autofinanciamiento de las organizaciones que se puede dar a través de ventas de productos o servicios que las empresas habitualmente hacen. Pero esto es para que puedan conocer de que hay al menos dos giros que son generales que las organizaciones habitualmente tienen para que puedan desarrollar sus actividades. Eh, ¿Qué es lo que piden en general en el formulario 4415? Que ya les he comentado algunos datos, pero en general los datos de la constitución legal, el capital con el que se formó la organización. Recuerden que en el estatuto hay una sección donde se tiene que indicar cuál es el capital inicial o cuál es el patrimonio inicial de la organización, quién es el representante legal, que puede ser uno o varias personas, y el domicilio legal de la organización que está acreditado en el documento que ya les había comentado. Ahora, la facturación electrónica es algo muy importante para las organizaciones también, porque la facturación electrónica permite tener una contabilidad simplificada, es decir, que el sistema del Servicio de Impuestos Internos genere sus propias declaraciones, puedes ver los ingresos y los egresos se reflejan mucho más rápidamente en el sistema del Servicio de Impuestos Internos y eso hace mucho más simple la vida de la persona que lleve la contabilidad. Ahora, la facturación electrónica, que es este sistema para poder emitir facturas, hay dos sistemas. Uno, que puede ser un sistema propio de mercado donde hay que comprar una licencia para poder emitir estas facturas, o se puede utilizar el sistema de facturación gratuito del Servicio de Impuestos Internos, que en general la gran diferencia que hay entre un sistema y otro es que algunas facturas las podéis amononar más, le podéis poner algunos diseños, hacerla más simpática o ponerle más información. En cambio, la facturación gratuita del Servicio de Impuestos Internos son facturas estándar que te permiten poner el logo de tu organización solamente, pero el resto de la información se completa en formularios estándares y no tiene ninguna diferencia legal con las otras facturas, solo que lo tienes que hacer a través de la página del Servicio de Impuestos Internos. Ambas cumplen con la normativa legal vigente, pero es solo por una cuestión de comodidad cuando algunas empresas o organizaciones contratan licencias de los sistemas de facturación propia. Los requisitos que deben cumplir para que el sistema de facturación gratuito del Servicio de Impuestos Internos sea aceptado por el servicio es que se debe haber realizado y mantener vigente el trámite del inicio de actividades y hay que calificar como contribuyentes de primera categoría de acuerdo a la ley de impuesto a la renta. En general, em, para poder hacer esto no genera grandes conflictos con las organizaciones sociales. A lo que voy es que estos giros que son más comunes, los dos primeros giros, están dentro de las categorías, dentro de la primera categoría, por lo tanto, si es que ponemos algunos de esos giros, ya por defecto vamos a poder emitir facturas con el sistema gratuito del Servicio de Impuestos Internos. Dudas hasta aquí. Puede ser muy complejo, quizás he hablado un montón. Si es que alguien tiene alguna duda de lo que les he comentado hasta el momento, si es que no entendieron nada también, probablemente es muy válido que no hayan entendido nada de lo que he comentado. Si es que alguien quisiera preguntar, quisiera ahondar en algo, tiene alguna duda específica, adelante. Yanko, Renato, te escucho. mira, el representante legal, en este caso, ¿es el presidente o puede ser otra persona? En general es el presidente. Los ¿Ya? estatutos por defecto indican que el representante legal es el presidente de la directiva, del directorio o el presidente de la asociación. Hay algunas organizaciones que deciden tener a más de un representante legal
o destinan a funciones específicas, por ejemplo, el tesorero, que el tesorero sea colaborador del representante legal y ahí hay dos representantes ante el Servicio de Impuestos Internos, que es como una forma de poder hacer control o balance de responsabilidades. Entonces, para todas las cuestiones, cuando se designan dos personas, las dos personas pueden actuar en conjunto o por separado. Esto quiere decir de que todos los trámites que se hagan en el Servicio de Impuestos Internos pueden hacerlo o uno o el otro o están obligados a hacerlo en conjunto. Otras tiene también efectos, por ejemplo, en el banco. El banco, algunas personas tienen los tokens o estas claves que son digitales donde uno aprieta un botoncito y salen algunos números. Eso mismo también tiene efectos dependiendo de quién tiene la responsabilidad de la administración financiera y contable de la organización. Porque, por ejemplo, si es que es con una administración compartida, el banco va a entregar dos tokens a dos personas. Y por lo tanto, para aprobar una transferencia, las dos personas van a tener que ingresar al banco y aprobar la transferencia. Entonces depende de cómo decidan el sistema de control de la organización. Si es que lo quieren concentrado en una sola persona, en dos personas por separado, puede ser, si es que es en dos personas, puede ser que actúen ambas en conjunto o pueden actuar ambas por separado. Y cuando actúan ambas por separado quiere decir de que puede que baste que uno solo vaya al banco o basta que uno solo vaya al Servicio de Impuestos Internos a realizar alguna acción y no necesite de la presencia de la otra persona. Ah, ya, perfecto, porque si el representante es el presidente, el encargado de hacer todos esos trámites puede ser el tesorero, el que se encargue de hacer todo lo que esos trámites, porque él que va a estar a cargo de las plata. Entonces no es necesario que sea el presidente en ese caso, puede ser el tesorero, la persona encargada de todo lo que es sacar cuenta, abrir una cuenta de ahorro, en este caso la cuenta RUT, que es la que va a recibir los dineros. O sea, puede ser en ese caso dejar solamente a la tesorera o el tesorero. Siempre al inicio va a tener que estar el representante legal para presentar la documentación y acreditar de que la organización existe, y luego ¿Ya? todo el resto lo va a empezar a hacer el tesorero o tesorera. Ah, ya. Pero el primer trámite siempre lo va a hacer el representante legal, porque el Servicio de Impuesto Interno tiene que acreditar de que el representante legal existe. Y luego de eso dice, ya, usted que existe, listo, ahora le vamos a entregar todos los papeles y la tarjeta y las claves a la tesorera o el tesorero. Pero el primer trámite lo hacen ahí. Y luego todo el resto de trámites lo hará la tesorera o el tesorero. Pero tiene que quedar súper explícito en el estatuto de que esa persona va a ser la responsable de llevar esos temas. En los estatutos. En los estatutos tiene que estar. Después de los 60 días, porque el primero es constitución solamente. En los 60 días que viene ya la constitución, o se ratifica la directiva, o bien se cambia, ahí es donde hay que poner esos puntos en los estatutos, porque al comienzo no van a aparecer. Ojo que los estatutos se tienen que trabajar antes de la Constitución, por ejemplo, ya que se viene próximo tu Constitución. Tienen que trabajar los estatutos antes del día en que se constituyen legalmente. Es decir, ¿Ya? esto que estamos conversando tiene que estar escrito antes de que ingresen los documentos a la municipalidad. Entonces, ojo ahí. Lo importante es dejar los estatutos lo más pulido posible ahora para que después no tengan que generar modificaciones estatutarias, porque eso es un lío a veces. Entonces, ideal de que puedan dejar establecido esto ahora. Te pregunto eso porque cuando yo fui a pedir la información, yo les planteé varias cosas de esto a la gente que hace el ministro de Fe en este caso, Ujú. parte de la municipal. Y ellos me dijeron eso, o sea, no, en el primero están los estatutos tipo, se conforma, hace todo lo que corresponde, y a los 60 días, cuando ya o se confirma la directiva o se cambia, ahí se agregan los puntos que nosotros necesitamos agregar, en este caso que son los otros. Ahora, yo sé que puede ser por comodidad, Sí, pero como antes yo digo, no, yo quiero aclararlo esto, porque yo decía que yo lo quería dejar todo ahora. No, que están hechos ya y después de los 60 días usted lo modifica y eso es lo que se llevan ya directo a las oficinas que corresponden. o Entonces sea, ahí se me... lo que te va a asegurar, a ver, ¿qué puedes? Yo estoy poniéndome en la posición de la persona de la municipalidad.
¿Qué es lo que quiere esa persona? De que tu organización se constituya rápidamente. Y para Mm. que eso sea rápido, es que te está diciendo, rígete por los estatutos tipo, y eso lo vamos a meter, porque eso va a decir sí o sí la organización se constituye legalmente. Y Sí. claro, después tú puedes hacer esas modificaciones si es que no tienes apuro, pero si es que tú tuvieras un apuro ahora, de que tú necesitas que tu organización entre en régimen lo antes posible, que abran giro y tengan cuenta bancaria lo antes posible, eh, van a tener que entrar con los estatutos modificados desde ya, pero depende del apuro que tú tengas. Ah, ya, no, pero se Sí, puede barajar las dos opciones. sí, sí, yo me estoy Ah, ya. poniendo en la posición del funcionario municipal para hacer de que la organización se constituya rápidamente, porque sí, efectivamente pueden hacer modificaciones a posterior y eso va a facilitar la pega del secretario municipal de analizar solo las modificaciones. Porque si es que tú entras con los estatutos modificados ahora, va a demorar un poquito más el trámite de constitución y probablemente el municipio se va a tomar los 30 días para analizar tus estatutos, porque van a tener que ver ya del estatuto tipo, ¿qué modificó? Modificó este artículo, agregó estos otros y tienen que ir analizándonos uno por uno. Entonces, por eso creo que es para que sea más ágil y sea más rápido el proceso de Ah, ya. constitución. Claro, porque los que te consultaba el otro día, los que yo pretendo dejar, porque en el tipo nos sale que son las mensualidades, Ujú, ¿ya? Que son en el fondo la mensualidad que pagan los niños, que es nuestro, el dinero que nos llega a nosotros. Anoche estuvimos conversando con los papás, o sea, tuve una reunión con la gente que va a hacer la directiva, nos reunimos, y el asunto de la mensualidad de los socios, que tengo entendido que puede ser optativa. ujú, Ya, nosotros optamos por no tener cuotas ok. de socios, pero sí yo quiero dejar estipulado que por tu primer semestre va a haber un ingreso, se va a hacer una rifa o lo que sea para registrar, hacer ingreso de dinero a la caja. Segundo semestre, otra actividad para ingresar dinero. Porque normalmente lo que nos pasa es que cuando queremos viajar, los papás tienen que sacar dinero de sus bolsillos y eso va a ser siempre. Pero me decían, pero ¿qué pasa si nosotros un día nos dice ya mañana viajamos y no tenemos todavía nuestra programación de recursos? Porque eso es aparte, porque igual el papá tiene que pagar. O sea, ¿qué es lo que quiero yo? Que con el primer semestre se organice en tal fecha, va a haber una rifa, un bono, que son recursos que van a quedar guardados. Ujú. Y después en el otro, y eso ya tú tienes, vas teniendo una caja. Por ejemplo, ayer nosotros no teníamos idea que todavía teníamos como 45.000 pesos adentro de una venta, de unos casinos que hicimos. Que cuando hacíamos partidos, los papás yo les dije, hagan su casino, vendan de lo que quieran, y quedaban todavía 45.000 pesos, que incluso fuimos, viajamos. Entonces, esos dineros yo prefiero hacerlo de esa manera. Y esos puntos yo los quiero dejar estipulados. Que no vengan después, por ejemplo, a decir, oiga, pero una rifa, hasta ahora no. Ya está, esto se va a proponer en los 60 días a los que estén en reunión, son los papás, por supuesto, y queda estipulado. O sea, yo trabajaba en un club así y lo hacíamos así. ¿Y eso Ya, lo consultaste con la persona de la municipalidad? de eso, no, 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 no. No, lo único yo le decía que quería agregar ciertas cosas después. No me dijo después de los 60 días como lo hacen ustedes nomás, porque ya va a estar constituida su organización y en los 60 días ustedes tienen que agregar todo lo que ustedes necesitan para poder enviar. Porque no estoy seguro de que efectivamente en los estatutos tú puedas establecer de que no van ¿Mm? a tener cuotas. En general, las asociaciones se rigen por un régimen de adscripción voluntaria y una cuota. Eso es por regla general. Entonces, no sé si es que efectivamente se puede dejar con cuota cero o sin cuota. Em, Voy a intentar averiguar para tener certeza. Pero ahora, lo que se puede hacer también es dejar en el estatuto algo genérico y como las cuotas se deciden en asamblea ordinaria, la asamblea puede determinar de que no van a haber cuotas este año y da lo mismo, están cumpliendo con la norma igual. El estatuto dice lo que tiene que decir y en la práctica
las asambleas y las actas de la asamblea son válidas y pueden decir, este año no vamos a tener cuota o nos vamos a financiar de esta forma. Entonces, ambas opciones son posibles, pero tengo la duda de si es que en el estatuto tú puedes dejar establecido de que no van a haber cuota y que va a tener un sistema paralelo de financiamiento. Claro, Em, porque lo que nosotros, lo que analizábamos, de las 15 personas que que esperamos que lleguen o más, no todos son parte de la organización. mm, No todos son los papás, los apoderados de mis niños. Vienen hermanos, amigos, amigos de este, el otro amigo. Entonces, para lograr juntar, son personas que siempre han estado con nosotros. Claro, ellos van a estar firmando, van a pasar a ser socios, pero después no, ya después desaparecen. Pues, sí, eso estamos claros, los que van a quedar son los papás. Ahora, se pueden integrar más papás de los que no fueron. Entonces, ahí donde tengo ese medio vacío, ese vacío en que si el papá que no fue a la firma, yo tengo, ¿cómo decreto que él pasa a ser socio después? Porque aquí tienen, es voluntario. tienen que tener un libro de socios. Sí, Hay un libro puedo ir aparte agregando. que van a tener que tener y van agregando gente y eso va a tener impacto en la contabilidad también porque en la medida de que vayan teniendo socios y que van viendo cuántas cuotas han pagado, si han asistido a las reuniones, después va eliminando gente del libro de socios y tiene también su reflejo en el libro de cuentas. Entonces, hay un libro especial de socios y socias que tú tienes que mantener vigente y donde también esos socios y socias tienen que firmar a qué reuniones fueron, a qué asambleas estuvieron presentes, etcétera. Sí, los libros, bueno, a mí me pidieron 3 libros que son el de registro socio, asistencia y actas. Esos son los 3 que me pidieron a mí. Y los 3 los tengo. Porque Súper, esos quedan para nosotros, quedan acá. Ya, perfecto. Esa era una de mis dudas. súper. Tengo que ver los estatutos con esta gente, o tener claro qué es lo que vamos a agregar. Que más o menos anoche tiramos línea y más o menos tenemos claro qué es lo que vamos a agregar después después de la conformidad del martes. Tenemos que prepararnos los 60 días para ya tener muy claro lo que vamos a agregar y por supuesto el martes plantearle a los papás que van a ir cuál es nuestro proyecto, donde yo también quiero agregar porque lo mío es formativo, Ujú. pero quiero agregar, no sé la palabra, la andamos buscando, como también estoy armando un grupo de damas ya adultas que lo tengo, donde vayan incluidos en los temas, o sea, en el objetivo. Por lo que me explicabas tú el otro día, de que si yo hago un proyecto para un campeonato adultas, como mi organización es formativa, no lo podría hacer, porque mis palabras son formativos, de niños, chicos. Entonces, ahí como que la balanza no cuadra. Pero igual puedes hacer un campeonato formativo si es que tú le agregas algún componente formativo. Por ejemplo, tú puedes hacer un campeonato de voleibol con mujeres adultas, pero si en medio del campeonato hay algunas actividades destinadas a esas mismas mujeres que van a participar de ese campeonato de voleibol, que tengan que ver con alguna acción formativa. Por ejemplo, puede ser sobre cómo mantener una convivencia amigable dentro del equipo, cómo fortalecer el liderazgo dentro del equipo, cómo trabajar en equipo, que sigue siendo es una actividad más dentro del mismo proyecto, pero ahí Claro, estoy incorporando la función formativa. Y al final el campeonato va a ser una parte importante porque va a ser lo que va a reunir a las personas, pero también tiene esta parte formativa en la que tú le estás entregando herramientas a estas personas que hacen parte del campeonato. Entonces, puedes ir jugando con los proyectos para que siempre tengan esa función formativa de alguna u otra forma y así tú puedas cumplir con el objeto de tu organización. allá, perfecto. O sea, ¿puedo hacerlo o no puedo? Estuve leyendo más o menos la, la orientación de lo que nosotros queremos hacer. Ujú. Claro, hablábamos de niños, hablábamos de formación, pero estoy pidiendo que me cambien una palabra en vez de decir alumnos, que diga integrantes, que esa simple palabra me abarca más. Muchísimo más, sí. Entonces, en eso estoy, porque me lo están redactando, que mi socia,
ella es la que me redacta todo, después lo vemos juntos, ya tenemos esto. Y eso es más o menos donde yo quiero abarcar. Porque como te digo, estoy trabajando con adultas, donde hace poco, hace como un mes atrás, yo organizé un torneo, el que se llama 3x3 ahora, porque como por la pandemia no pueden haber mucha gente en cancha. Ujú. Lo hicimos para chicos de 17 hasta 17 años. Ahora yo quiero hacer uno para adultos, todo competidor. Entonces, claro que estos son proyectos de particulares, o sea, no están pero a futuro quiero que esas, esas torneos que se realicen o actividades sean parte de mi academia, porque son recursos que me llegan a mi caja. Sí. Entonces, por eso yo te digo, ando buscando la palabra precisa, una es alumnos por integrantes. Ten en cuenta que tienes distintas categorías en tu organización. Tienes la categoría de los socios y socias, que son las personas que pagan la cuota. Tienes la categoría de beneficiarios y beneficiarias, que no son los que pagan las cuotas, sino que son los que benefician de los proyectos. Entonces, pensemos que los socios y socias son los papás, las mamás o los familiares de los niños y niñas que pagan la cuota. Y los Claro, beneficiarios son los niños y niñas. Pero también beneficiarios pueden ser estas mismas mujeres adultas que puedan participar de un campeonato. O pueden ser otras, pueden ser alguna institución de educación. Si es que tu academia, por ejemplo, va a colaborar con una escuela rural o una escuela de ciudad, puedan tener alguna alianza, algún convenio, tu beneficiario va a ser la escuela y los niños y niñas de la escuela. Entonces, piensa que tienes al menos esas dos categorías. Ahora, cuando hablas de integrantes, en general te estás refiriendo a los socios y socias. Cuando hablas de beneficiarios, hablas de las personas con las que tú trabajas o a quienes están destinando los proyectos. Entonces, busca el término que sea más apropiado dependiendo de hacia dónde quieres dirigirte. Si te quieres dirigir hacia los beneficiarios o te quieres dirigir hacia los socios. Ahora, una forma de poder abordar ambos es, por ejemplo, mencionar a las personas que tienen un vínculo con la organización. Y cuando hablamos de vínculo, puede ser a través del vínculo de la asociatividad o puede ser el vínculo de ser beneficiario o beneficiaria. Y eso tiene una interpretación muchísimo más amplia, porque el vínculo se puede dar de múltiples formas. Entonces, incluso vínculo también puede estar relacionado a las instituciones, a las personas jurídicas, que puede ser un municipio, puede ser una institución de educación, puede ser una junta de vecinos, puede ser otras instituciones con las que tú armas convenio. Entonces, eh, analiza hacia dónde te quieres dirigir dentro de este mundo de como de palabras o de conceptos, hacia dónde, hacia cuál te quieres dirigir mejor. perfecto. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna duda, si es que los temas tributarios fue muy complejo o no. Hay que buscar un contador. Es lo mejor. ¿La Sí, cuenta bancaria en el banco tiene que ser específicamente en en el Banco Estado? ¿O puede ser en cualquiera? Puede ser en otros bancos. Ahora vamos a ver de que efectivamente la del Banco Estado es la más fácil de sacar porque el Banco Estado tiene una sección de instituciones sin fines de lucro y es la que cobra menos comisiones o tiene menos costos de administración que la de los otros bancos. Pero si es que no sé, por ejemplo, alguno de ustedes tiene algún contacto en algún banco que no sea el Banco Estado y que les puedan sacar la cuenta, fantástico, porque los bancos comerciales son en general mucho más ágiles y más amigables de trabajar que con el Banco Estado, pero siempre van a tener la opción del Banco Estado para poder sacar su cuenta. Abren como cuenta corriente, ¿viste? Siempre son cuentas corrientes porque por el tema de los límites de los financiamientos, de las lucas que pueden recibir o transar en el día. En general se asume como cuenta corriente y solo que es una cuenta corriente sin línea de crédito. Es decir, puedes tener que actúa igual como una cuenta vista, pero solo que le cambian el nombre y se mantiene como cuenta corriente. Por eso El tema de la no de tienes tarjeta de perfecto. crédito y no tienes línea de crédito, pero puedes utilizar la cuenta corriente según el saldo que tengas disponible en la cuenta. Ah, ok.
Ahora, para terminar con el tema de los regímenes tributarios, es muy importante que tengan una persona que sepa de contabilidad, porque dependiendo del giro que tengan, es otros mecanismos que se abren, porque en general las organizaciones sin fines de lucro que están exentas de impuestos o exentas de IVA, em, uno gasta y paga completo. Es decir, si yo pago una factura de 100 lucas, esas 100 lucas yo las gasté y listo, y el 19% del IVA de esas 100 lucas se lo entrego completo al Estado. Pero hay organizaciones que tienen giros que sí son afectos a impuestos, y eso abre un mundo de posibilidades porque cuando tú compras esas 100 lucas en una factura y pagas ese 19% de IVA dentro de esas 100 lucas, ese 19%, es decir, esos 19.000 pesos te quedan como crédito fiscal. ¿Qué es el crédito fiscal? Es la reducción de impuestos que tú puedes hacer al final del periodo cuando haces el impuesto a la renta. Así como las personas tienen que pagar impuestos a veces cuando ganan mucha plata dentro de un año, están dentro de tramos, hay que pagar un impuesto. Las empresas y las fundaciones también tienen que hacer eso. Y en el caso de las fundaciones que son exentas de impuestos, no pagan impuestos en el impuesto en la operación renta, pero aquellas fundaciones que sí tienen giros afectos a impuestos vienen a servir el IVA que uno está pagando cuando compra con factura o cuando compra con boleta. Entonces, ahí hay un ejercicio tributario que es súper importante tenerlo en claro si es que tenemos algún giro que es afecto a impuestos. Y por eso es importante tener un contador o contadora que sepa de esto, porque va a permitirles tener mayor control sobre el dinero, sobre los impuestos que tienen que pagar mensualmente, sobre lo que pueden recuperar al final del periodo y también sobre lo que le pueden ofrecer a las empresas para que les ayuden con financiamiento. Y eso lo vamos a ver más adelante en el módulo que trata de financiamiento de organizaciones sin fines de lucro. Por eso es importante que alguien, ojalá puedan conversar con un contador o contadora para que sepan a qué régimen tributario, no, perdón, a qué giro van a estar ustedes inscritos, porque eso va a tener un impacto súper importante en las opciones de financiamiento de su organización. Ahora, vamos con lo de la cuenta bancaria. Vamos a ver lo de las cuentas bancarias, costos de administración, requisitos legales y los pasos. ¿Por qué una cuenta bancaria? En el rubro bancario, como ya les decía, a veces cuesta un poquitito conseguir una cuenta para algunas instituciones o para las organizaciones sin fines de lucro, pero siempre hay opciones, ya está disponible. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? La Comisión para el Mercado Financiero, que es la institución que regula el tema de los bancos, dice que cuando tú quieres abrir una cuenta bancaria como organización, se debe verificar de que la sociedad esté legalmente constituida. Y por eso yo les decía que el representante legal a veces tiene que ser el que tiene que ir al banco, tiene que ir al Servicio de Impuestos Internos. Por eso tiene que acreditar la identidad del representante legal con su cédula de identidad y la persona misma. A veces los bancos piden fotografía en tamaño carné o pasaporte del representante legal para que quede dentro del banco la fotografía de la persona. Se imprime digitalmente el pulgar derecho, que en general solo para que el banco lo tenga. Em, los informes bancarios actualizados del interesado, que en general, si es que la organización nunca ha tenido una cuenta antes, su informe bancario va a decir cero o sin movimiento, y registrar en el banco la firma que será utilizada para girar cheques. En general, las organizaciones no utilizan cheques. Sí tienen la posibilidad de tener, cuando abren una cuenta, te ofrecen la cuenta corriente, te ofrecen el cheque, pero recuerden que no tienen línea de crédito. Solo lo tienen para que puedan tener un instrumento adicional para poder funcionar. Y el RUT y acreditación del domicilio de la organización. Entonces, la cuenta bancaria la van a poder abrir una vez hayan hecho el trámite en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, en orden es constitución legal. Luego de que estamos constituidos legalmente, vamos al Servicio de Impuestos Internos a abrir giro y luego vamos al banco a abrir la cuenta bancaria.
porque hay que llevar el root de la organización y hay que llevar el mismo papel que llevamos al Servicio de Impuestos Internos en el que acreditamos nuestro domicilio con la calle y el número. Ese también hay que llevarlo a el banco. Ahora, ¿qué es lo que abren los bancos en general? La chequera electrónica, eh, que es el tipo de cuenta que está permitida, que es la cuenta corriente al final. Para la chequera electrónica se pide el certificado que acredite vigencia, composición del directorio y directiva, la copia de cédula de identidad de los apoderados, que en general a veces siempre es el presidente y el tesorero, pero el estatuto tiene que definir si es que es uno, el otro, los dos, que es lo que ya comentamos, el root de la organización y el domicilio. Los beneficios de la chequera electrónica es que no tiene requisitos de saldo para la apertura, es decir, no tienes que abrir la cuenta con una plata al inicio, es decir, puedes abrirla con 0 pesos. ¿Qué beneficios tiene? Hay 4 giros gratis al mes en un cajero en un cajero. Pueden girar en cualquier cajero de Redbank y pueden comprar en el comercio. La tarjeta está en nombre de la organización y pueden consultar movimientos y saldos vía internet. Sin embargo, no tienen la posibilidad de hacer transferencia electrónica. Eso sí lo pueden hacer en una cuenta corriente. En la chequera electrónica no se puede hacer. Y eso puede ser a veces muy limitante. Entonces, ojo cuando les ofrezcan chequera electrónica porque es mucho más limitante que la cuenta corriente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la cuenta corriente? O sea, los documentos que hay que presentar, lo mismo, de nuevo, certificado de vigencia y composición de directivo o directorio, la copia de cédula de identidad de los apoderados, root de la organización, pero además hay que presentar los estatutos de la organización y, o una acta de sesión del directorio o de la directiva reducida a escritura pública que faculte a los apoderados a operar una cuenta corriente. Ahora, en general, esto siempre funciona por separado. Es muy difícil dejar en los estatutos que esta cláusula de que quiénes son las personas o los apoderados que van a operar la cuenta corriente, porque en general los estatutos no mencionan eso. Entonces, tengan en claro desde ya que van a tener que gastar unas luquitas en reducir a escritura pública notarial un acta de sesión de su asociación o de su directorio para facultar a el presidente o el tesorero, ambos juntos o por separado, a que operen la cuenta corriente. Y por último, el balance del último periodo o declaración de ingresos firmada ante notario por todo el directorio. En general es 0 si es que es la primera vez que abren una cuenta bancaria. Pero es muy importante que sepan que tienen que entregar una copia de los estatutos de la organización y un acta de sesión de directorio. Cuando pongo aquí los estatutos de la organización, puede ser de perogrullo de que uno dice, bueno, pero si yo los tengo en mi computador, en mi correo electrónico, puedo entregar los estatutos, pero el Servicio de Impuestos Internos o el banco van a solicitar una copia de los estatutos originales. ¿Cuáles son los estatutos originales? Los que se queda el municipio. Entonces, cuando se constituyan legalmente, pídanle al funcionario municipal que les timbre varias copias de estatutos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan presentar estos estatutos en otras instituciones. Porque, o la otra opción es que desde la municipalidad les envíen una copia digital de los estatutos con un timbre del municipio que indique que ese es el estatuto que el municipio recibió cuando se constituyeron legalmente. Entonces, pidan siempre copia de los estatutos legalizados por el municipio para que puedan hacer estos trámites. Y ojalá tengan más de una copia. Y lo que les sugiero es que los escaneen y los tengan en su archivo o en su correo electrónico, tengan el estatuto legalizado, porque ese puede ser un dolor de cabeza. Entonces, consigan los estatutos legalizados. Y lo segundo, el acta de sesión de directorio, que tienen que reducir la escritura pública notarial. No, no, no manejo los precios de las notarías de las escrituras públicas porque varían entre una y otra, pero tengan en cuenta ahí que van a necesitar hacer este trámite sí o sí para que, para que consideren de que van a tener que gastar unas luquitas en eso.
Beneficios de la cuenta corriente: se pueden realizar transferencias electrónicas a diferencia de la chequera electrónica que no se puede. Tienen talonario de cheques, tienen giros frecuentes sin costo. Habitualmente algunos bancos cobran un costo de administración general, es decir, te dicen, gire todo lo que usted quiera, las veces que quiera en el mes, pero le voy a cobrar, no sé, 5 lucas si es que usted hace giros este mes. Y es un costo variable, pero que en general es menor. A diferencia de la cuenta RUT, que la cuenta RUT por cada giro te descuentan cierta cantidad de plata, acá en la cuenta corriente te dicen, no, yo te cobro un monto general para todo el mes y tú puedes girar todas las veces que tú quieras en el mes. Ahora, si es que tú dentro de un mes no hiciste ningún giro en un cajero, no te vamos a cobrar nada. Entonces, hay que jugar con eso también. ¿Qué es lo que exigen a veces los bancos para evitar el cobro de comisión? Que el saldo promedio mensual sea mayor a 20 UF. No recuerdo cuántos son 20 UF, pero pongámosle que son como 500 lucas. Debe ser más o menos, un poquito más de 500 lucas. Es decir, en su cuenta corriente van a tener que tener siempre más de 500 lucas al final del mes para que el banco no les cobre la comisión. Entonces, les cuento algo que hicimos en mi organización cuando abrimos nuestra cuenta bancaria. Cada uno de los fundadores en nuestro estatuto pusimos que iba a poner 100 lucas y entre los tres hacíamos 300 lucas. Después tuvimos que poner cada uno más plata porque 300 lucas no alcanzábamos a hacer las 500 para evitar el cobro de comisión. Entonces, cada uno de nosotros puso 100 lucas más y teníamos 600 lucas en la cuenta bancaria y nunca se tenían que mover esas 600 lucas. Por lo tanto, esa era plata que iba a estar siempre en la cuenta y no se tenía que utilizar. Y así evitábamos todos los meses que nos cobraran la comisión. Entonces nosotros funcionábamos con todos los ingresos que nos llegaban en el mes, pero siempre teníamos estas 600 lucas ahí guardaditas para que no nos cobraran esta comisión del banco. Y lo último, los compromisos de pago futuros, que en general son deudas que se adquieren y que pueden incorporar a su cuenta, que en general los compromisos de pago futuros son como los PAC o los PAT, que si ustedes no se pagan sus cuentas de consumo a través de su banco, es más o menos lo mismo. Es decir, en el banco ustedes pueden incorporar ese tipo de pagos si es que tienen alguna boleta de servicios que tengan que pagar mensualmente o si es que alguna persona les va a donar plata todos los meses a ustedes, pueden hacerlo también utilizando este mecanismo de PAC o PAT. Es decir, si es que ustedes inscriben su organización en el banco para que reciban donaciones a través de este sistema, lo pueden hacer. Es decir, que las personas les descuentan mensualmente de su cuenta bancaria el monto que han acordado de descuento. Eso es en general la cuenta bancaria. Dudas que tengan hasta aquí. No, yo por lo menos estoy relativamente claro. ¿Sí? Súper. ¿Sí? No tenía claro también estas cosas que igual manejo, pero me habían olvidado con el tiempo. Bien. Esto es en general cómo se administran las organizaciones. La cuenta bancaria siempre es fundamental para poder tener un orden en la contabilidad y es mejor siempre hacer todos los trámites con o la tarjeta del banco o con transferencia, evitar al máximo posible la plata en efectivo porque eso a veces puede generar algún desorden. Entonces, si es que tiene alguna persona externa que se haga cargo de la contabilidad, le vamos a hacer el trabajo mucho más sencillo a esa persona si es que hacemos todos los trámites digitalmente. Ahora, pero a veces cuesta un poquito y hay que adaptarse, pero les recomiendo es que mi recomendación en general es tener una persona que lleve la contabilidad y que todos los trámites de pagos, ingresos o gastos se realicen a través de la cuenta electrónicamente y evitar el dinero en efectivo.
porque eso hace mucho más simple la contabilidad de la organización. Entonces, con eso completamos todos los contenidos de la constitución legal de las organizaciones sociales. Eran hartos contenidos, pero que son importantes de tener en cuenta porque los estatutos son muy importantes, los efectos que tienen los estatutos en la cuenta, en los giros, en la normalización y regularización de su organización, y esto les va a habilitar para que puedan optar a fondos públicos concursables, para que puedan optar a fuentes de financiamiento que a veces no son tan evidentes para las organizaciones, que la vamos a ver más adelante, pero es muy importante que tengan constituida legalmente su organización, porque esto además también les habilita para poder participar en otros tipos de acciones, por ejemplo, ser parte de un COSOC de un municipio, ser parte de un COSOC de un servicio público, no sé, por ejemplo, los CEFAM o los hospitales tienen un consejo de la sociedad civil donde las organizaciones pueden ser parte, donde, no sé, el Ministerio de Deportes tiene un COSOC, los municipios tienen COSOC, pueden ahí optar a tener representación dentro de esos espacios de toma de decisión pública para que puedan incidir en las decisiones que se toman en esos espacios, y para eso tienen que estar constituidos legalmente. Si es que no tuvieran alguna otra duda, No, yo con esto no. estaríamos. Si es que alguien quisiera tener alguna sesión especial para revisar algunos temas, detalles, que tengan dudas, cuenten conmigo, pueden hacerlo, me escriben al correo, me dicen, oye, me gustaría tener una reunión contigo para revisar este tema, no me quedó tan claro, o necesito tu asesoría en esto, denle nomás, no tengo ningún problema. Perfecto. Y estas grabaciones van a seguir siendo públicas para que las puedan revisar cuando las necesiten. Ujú. No hay problema. Bien, eso fue este taller. Quienes se hayan inscrito para continuar en los siguientes módulos, el lunes comenzamos nuevamente con otro módulo. Mm. Les espero ahí. Van a ser igual sesiones cortitas, pero yo puse que eran como 2 horas de taller, pero en general van a ser talleres de 1 hora, pero es para que tengan disposición a veces a quedarse un poquitito más si es que hay más dudas o surgen más temas, pero en general van a ser de 1 horita los talleres. Espero que les vaya súper bien, que tengan un lindo fin de semana y nos veremos el lunes. El lunes. Bien. Chao, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Por nada, que les Chao. vaya muy bien.